vistazo a Génesis, origen, inicio o principio. Así es que se llama Génesis. Y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. De origen. Identificamos aquí el origen del primer altar. El origen comienza con un altar. ¿De dónde cayó Eva? ¿De dónde cayó Adán? ¿De dónde? Porque allí en aquel altar tenía que regirse conforme a Dios. Tenía principios. Aquel altar tenía reglas, normas, preceptos. Aquel altar tenía ética. ¿Qué ética, pastor? La ética es la ciencia que estudia la conducta regulada del lugar donde tú te mueves. ¿Hello? Todo lugar tiene una ética de cómo usted se va a conducir. Su casa no carece de ética. Su negocio no carece de ética. Imagínense que en su negocio usted aceptara cualquier cosa. Se arrabalizaría el negocio, se va a arrabalizar el negocio, perdón, se va a arrabalizar el negocio, no va a haber una estructura de orden, va a haber un desorden cuando el cliente entra y hace lo que quiere. Diga, todo lugar tiene principio ético, todo lugar que se respete tiene principio ético. Esto es regular normas, regular conducta, regular principios y preceptos. Porque estos son los que nos obligan a nosotros a alinearnos a una conducta. Si la iglesia la dejan, nosotros rehabilitamos la iglesia porque tratamos que la iglesia es igual como en el mundo, igual como yo pienso, igual como a mí me parezca. Diga, la iglesia es el filtro de la transformación de mi vida pecaminosa. La iglesia tiene que mostrar cambio. Lo que digamos una iglesia tiene que mostrar cambio. Lo que hagan una iglesia tiene que mostrar cambio. Y los que son de Cristo deben mostrar cambio. Amén. ¿Qué es altar? Altar es el lugar elevado en alto exclusivamente para adorar, exaltar y venerar y honrar a Dios. ¿Qué es altar? Un lugar levantado en alto, un lugar consagrado con el sentido de adorar, de exaltar, de venerar y honrar a Dios con mi vida. Diga, el altar es el lugar donde yo vengo a adorar, a exaltar, a venerar y a honrar a Dios con mi vida. ¿Entendió la definición de altar? O sea que cuando usted viene al altar, no viene a ver un hombre. Cuando viene al altar, no viene por compromiso con un hombre. Viene para mostrar su devoción a aquel que usted ama y adora. Estos son los orígenes de la tierra. Cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Pasaje 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser que viviente. Lo crea, lo forma, le da toda la riqueza, pero no hay un altar. Después de esto, de crearlo, Dios lo que hace es un altar. ¿Por qué, pastor? Porque el altar es el lugar donde el hombre va a tener un encuentro con Dios. El altar es donde el hombre va a mostrar su obediencia. Y el altar es donde Dios va a regular la conducta de los seres humanos que ha hecho. En el altar es que se va a repetir a la gente que sigue a Dios. Aleluya, cómo deben ser, cómo deben andar. En el altar es que Dios va a revelar su palabra, su conducta, para que los hombres y las mujeres lleguen a ser tal y como Él quiere que seamos. ¿Debe por qué Dios le pone tanta energía a uno que uno no se cansa de hablarle a usted? ¿Sabe por qué no se cansa uno de hablar? Porque esto no es humano. Tiene que estar mudado Dios dentro de uno para saber que aunque usted se vea que no está avanzando,
¿Cómo se llamaba el primer altar? ¿Y a quién puso allí? Al hombre. Y allí lo primero que en aquel huerto, en aquel altar, Dios comienza como el maestro. Wow, ¿qué Adán? ¿De dónde cayó Adán? ¿De dónde cayó Eva? Donde Dios era su propio maestro el que le enseñaba. Donde Dios era su propio ¿qué? Y comienza Dios a decirle en el altar, allí en el huerto, de todo árbol podrán comer, y comienza a decirle la regla, comienza a decirle la conducta, de todo árbol podrá comer menos del árbol que está en el medio del huerto no comerá, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Y comienza Dios a regular la conducta al hombre. El hombre no era eterno todavía, porque lo que le iba a dar la eternidad al hombre y a la mujer era que se sometieran a la obediencia, que escucharan bien lo que Dios decía en el altar, que escucharan bien la conducta del altar, que vivieran por la conducta del altar, que retuvieran la conducta del altar, porque Dios allí, en aquel altar llamado el huerto, Dios enseñaba al hombre la conducta que lo iba a llevar a la vida eterna. Y en este altar, aleluya, se enseña lo mismo. En este altar se enseña la conducta que lo va a llevar a usted a la vida eterna. En el altar de Cristo no se puede andar como quiera. En el altar de Cristo no se puede meditar como quiera. En el altar de Cristo lo que lo va a llevar a usted a la vida eterna es entender la forma, la modalidad de cómo Dios quiere que nosotros seamos en Él. Hay que Dios sabe mi debilidad, sí, pero Él sabe también que Él quiere fortalecer. Hay que tener cuidado, porque estamos viviendo un gobierno de la carne que creen que los altares son relajos. Diga, el altar de Cristo no es relajo. Así comenzó Satanás y dijo, Dios sabe, eso no es nada, come del árbol que tú quieras. Eso Dios y lo engañó, sabe que lo engañó y lo sacó del altar. Hello. ¿Y qué pasó después que lo sacó del altar? Toda la raza humana pagó la consecuencia, porque el hombre quedó sin Dios, sin comunión con Dios, se quedó desamparado, quedó sin amar, porque cuando Satanás logra sacarte del altar, ganó la batalla. ¿Estamos aquí? Mire bien esto. En la creación y en la formación del ser humano, aquí el Señor lo planifica y le hace más adelante que el Señor de toda la creación que le hizo, lo formó con bendición. Él tenía que permanecer en ese altar en comunión. Ese es el altar llamado el huerto de Dios. Aquí le da la ordenanza, le da estatuto, le da leyes, le da decretos de cómo debían adorarle y cómo debían cuidarlo, sanearlo, limpiarlo, servir en él. La gente cree que viene a la iglesia a hacer nada. Usted no viene al reino a hacer nada. Usted viene a ser capacitado para enseñarlo a servir a Dios. Hello. La gente tiene una idea de que Dios lo llamó para no hacer nada. Cuando Dios forma a Adán y a Eva, las instrucciones fueron, lo labrará, lo mantendrá en forma. Ustedes ve esos hermanos que se están ocupando del altar, esos hermanos han comprendido bien la iluminación del Espíritu Santo, porque a la iglesia se le mete a usted Dios, y lo primero que usted comienza a cuidarlo de Dios, a hacer algo de Dios. Usted no habla de Dios como cualquier cosa. A usted le duele que una silla se rompa, a usted le duele que no haya alfombra si encontró alfombra, a usted le duele que la casa de Dios esté sin pintar, si la ve siempre pintadita. A la casa de Dios la ve usted, aleluya, si usted no la ve bien arregladita, bien limpiadita, usted se siente incómodo, porque usted fue llamado para servir a Dios en su presencia. Léalo en su iglesia. Labra el huerto, cuida el huerto, vive conforme a las reglas y la conducta del huerto. Diga, el altar tiene su regla. Diga, no todo el mundo
Los altares tienen que estar usted consciente del valor que tiene. Usted tiene que cuidar ese privilegio que usted tiene. No vea que usted se merece estar en un altar. No, nadie se merece estar en un altar. El que paga el precio para estar en un altar, el que cuida, el que entiende cuál es la modalidad para estar en un altar, el que debe estar en el altar. Porque desde el altar se va a ministrar a Dios. Desde el altar se va a ministrar la conducta de Dios. Desde el altar tiene que haber gente consagrada para Dios. En el altar tiene que haber jóvenes consagrados, mujeres consagradas, hombres consagrados. El pueblo no puede tener personas que no tengan un perfil al frente de consagración, de que amen a Dios, de que busquen a Dios. Hay líderes que se rindan a Dios, de que lo de Dios es más primordial para ellos. Los hombres que están en el altar son hombres que aunque hayan cometido sus errores y mujeres que aunque hayan cometido sus errores se arrepienten y vuelven al mensaje original, al ser original y a decir a la gente lo que tienen que hacer para que sean entregados a Dios a través de los principios divinos de Dios. Porque Pedro se debió ya, ¿sí o no? Se salió corriendo, pero Cristo lo buscó yo. No es así, mira cómo tú vas a sufrir por mi causa. Y terminó Pedro siendo el apóstol después. Porque dentro de la carrera, muchos no corremos como Pedro, pero también tenemos una gran pasión por seguir a Cristo. Y dice Cristo, esa mujer me sirve para eso. Ese no entendía la primera etapa, pero ahora me sirve para eso. Aprendió la lección. Dice que Pedro lloró amargamente y después volvió a los pies de Jesús. Aleluya. Diga el altar. Ese lugar levantado en alto, exclusivamente para adorar y exaltar, venerar y honrar a Dios. Para estar en el altar se necesita lealtad a lo que adoro. ¿Qué se necesita para estar en el altar? Lealtad a lo que adoro. ¿Qué es lealtad, pastor? ¿Qué es lealtad? La palabra lealtad. Mira lo que es definición de lealtad. La lealtad es uno de los principios morales principales para administrar un altar. Judas no fue leal y cayó. Adán no fue leal y cayó. Porque la lealtad se mantiene en ausencia de que tú sigues. Dios se apartó de Adán porque tenía que probar su lealtad. Dios deja a Adán solo y a Eva porque él tenía que también creer en lo que le había enseñado. ¿Cómo yo puedo andar detrás de ustedes para ver si ustedes obedecen o no lo que yo les enseño? Yo tengo que creer que lo que enseño es bueno. Tengo que creer que lo que le enseño es real. Tengo que creer y darle chance a ustedes de que ustedes sean leales a lo que yo les he enseñado. ¿Y por qué lo dejó Dios solo? Claro, tenía que dejarlo solo porque ya le había enseñado, ¿sí o no? ¿Y cómo Dios prueba la fidelidad de nosotros si no nos deja solo? Por un momento me veréis, por un momento no me veréis. ¿Cómo el pastor prueba la lealtad de ustedes, la fidelidad de ustedes si no lo deja solo, si no lo deja hacer cosas, se aparta un poco para ver cómo ustedes se manejan? Porque ese es un riesgo que si Dios lo tomó, yo también como pastor debo tomarlo. La prueba de la lealtad cuando el pastor se ausenta, cómo marcha la iglesia. No se le puede dejar a la iglesia a gente que no entienda la consagración. No se le puede dejar a la iglesia a gente que no comprenda la consagración. El pastor siempre va a buscar a alguien que más o menos tenga el estirpe del carácter y el celo que él tiene sobre el altar para dejarle ausentarse. Que no vaya a ser un varón que le cometa y vengan a hacer un becerro. Moisés no está aquí, el pastor no está aquí. Vengan, subió Moisés al monte a adorar. Y de allá viene Moisés, le dice Dios, mira tu pueblo allí se dio, está adorando una estatua. Porque hay gente que se lo dejan, le hacen una estatua al pueblo. Hay gente que se lo dejan, corrompen al pueblo. Porque nadie nada, porque son jóvenes, porque hay que dejarlos que se diviertan. No, el altar no entra en eso. Yo no puedo mantener mi hijo en el altar sin arrepentimiento, no. Ay, que para que no se pierda el mundo, pues déjalo tranquilo, porque esto es para llamado, para gente que tenga principio, esto es para gente arrepentido,
Porque se puede ser joven siendo santo. Se puede ser joven sin santificarse. Y mira cómo entró Satanás a devaluar lo que Dios dijo. Porque usted, si ama el altar, ministra en el altar, usted no puede devaluar para complacer la masa. Yo no le puedo devaluar el mensaje bíblico a usted para complacerlo a usted. Yo tengo que aumentar el mensaje bíblico, el valor que tiene la palabra para usted. Hay gente que le están quitando a la Biblia para complacer al público. Hay gente que no quiere ofender la humanidad de nosotros en su mensaje. Diga conmigo, no se puede ser fiel a Dios honrando al diablo. La gente que se consagra tiene que ofender al diablo. La gente que vive para Dios tiene que ofender al diablo, a los demonios, a todo el mundo y a toda la corrupción carnal. Cuando usted se consagra para Dios, usted no va a entrar tan fácilmente en el gusto popular, porque usted se va a ver diferente. Lealtad es un principio moral que debe estar añadido. ¿Y qué es lealtad, pastor? Este término lealtad, escuche bien, proviene del latín legalis. Desde el punto de vista jurídico, la lealtad es un principio muy integrado, porque tiene que ver con cumplir la justicia aún en la oscuridad, en ausencia o en presencia de la gente. Y aquí en este término del latín legalis, desde el punto de vista jurídico, define el respeto a la ley, a las normas morales que nos rigen y nos dirigen. Por falta de lealtad, Dios sacó a Adán y a Eva del huerto. Por no tener lealtad, la tierra que era productiva de Adán y Eva se convirtió en una tierra maldita. ¿Qué devuelve el altar ahora? Porque Adán dañó su altar, obedeciendo a la mentira. No supo, sabía la verdad, pero no supo mantener la verdad. Porque él sabía, porque de todo algo debemos comer. Él se lo dijo, Eva se lo dijo, a la serpiente se lo dijo, ¿sí o no? No, porque Dios dijo, Eva le dijo, conversó, pero no tenía la estructura para obedecer lo que sabía de parte de Dios. Hello. Hello. Una cosa es saber lo que Dios dijo y otra cosa es tener el temple para no ser movido a obedecer otras cosas que Dios no dijo. Estoy hablando con un líder, tiene que verse como una roca frente al prevaricador. Porque hay gente que vive con sonido suave, pero ellos son jóvenes, pero se puede ser joven consagrado. Se puede ser joven consagrado. Hoy que usted no tiene el gozo, porque el altar es para la gente arrepentida también. El altar no es para hacer un espectáculo aquí. El altar es con seriedad que hay que tomarlo. Porque el altar es el lugar levantado para honrar, para venerar y honrar al Dios que tú adoras, ¿sí o no? Mira aquí. La lealtad se muestra cuando hay principio y cuando hay regla. Y entramos en la ausencia del que regula esa regla. La lealtad no solamente se muestra en presencia
mostró cuando José manda a su hijo, el que tenía el propósito, uno de los últimos lo manda para que los hijos lo cuiden. ¿Y qué hicieron los hijos de Jacob? No eran leales al padre, tenían su orgullo, tenían su independencia, no recibieron la enseñanza de Jacob, terminaron matando prácticamente en su mente carnal, terminaron matando el propósito. Diga, pero como un propósito de Dios no lo mata a nadie. A José, aunque ellos lo echaron a la cisterna y pasó por la cárcel y pasó por el proceso, al final Dios dijo, tú no vas a matar el propósito de Jacob, porque yo tengo propósito con ese hombre, con esa mujer, delante de la fundación del mundo. Yo tengo propósito. Y dice que le pasó por toda la prueba, pero terminó siendo el hombre de la casa, terminó siendo el leal, terminó siendo el que tenía el carácter para sostener el pueblo. Y hay cuestión de crear un carácter para poder dirigir una iglesia. Hay que tener un carácter para poder pertenecer a dirigir un altar. Si a usted lo engañaron a ser parte de un altar, cuide eso, que eso es muy valioso. ¿Y sabe por qué la gente se va de los altares? Porque lo venden por nada. Lo venden por nada. Escuchan siempre a la serpiente. Pastor sabe. Esos muchachos son jóvenes. Él sabe que tú estás débil. Él sabe. No, espérate. Si tú viniste a un altar, yo no sé más que lo que te he enseñado. Yo lo que quiero es que tú me des el carácter de lo que yo te he enseñado, el carácter de lo que yo predico, y aunque tú caigas en una debilidad, pero ven donde mí, habla conmigo, porque yo te voy a sanar, te voy a poner, te voy a sanar, te voy a vendar, y luego te voy a poner a ministrar, pero tú tienes que ser sincero con tu dedicación, tienes que ser leal. Diga, consagro mi lealtad. Consagro mi lealtad. ¿Cuándo se muestra la lealtad? ¿Cuándo? Esto es el compromiso que tenemos de defender lo que creemos. Diga, lealtad. El compromiso que tenemos de defender lo que creemos. De defender en quienes confiamos o creemos. Es el compromiso de estar del lado de una persona determinada a la cual estamos ligados. Es en los momentos más difíciles que se define la lealtad, porque en ese momento es que se define el nivel de lealtad que tenemos a quienes servimos o en quien creemos. La lealtad es inaceptable. La lealtad no tiene nada que ver con el error. No acepta el error. Puede ver el error, pero no acepta cometer el error y guardar el error, porque la lealtad tiene que ver con amor. Si usted no ama a Dios, le va a ser leal a Dios, porque usted no lo ve. Hello. Y la lealtad se guarda cuando usted no ve lo que ama. Hello. Cuando usted no ve lo que ama, que usted leal. Por eso es que el pueblo de Dios no tiene que ver a Dios para guardarse en santidad, en santificación, en temor. Los jóvenes no tienen que ver el pastor para guardarse. Los líderes no tienen que estar frente al pastor para saber lo que tienen que hacer correcto e incorrecto. Los líderes que tienen lealtad guardan la doctrina, guardan la enseñanza, defienden lo que creen y saben lo que creen. Usted sabe los disparates que hicieron los hijos de Jacob fuera de la presencia del Padre. No eran leales al Padre. Usted sabe los disparates que hacen gente fuera de la presencia del pastor. Y que el pastor no lo sabe, creen que nosotros estamos ciegos. Yo tengo a Dios dentro. A mí se me metió a Dios dentro de mí. Yo conozco hasta los pensamientos de la gente. Lo que pasa es que yo tengo, la lealtad no es coercitiva, la lealtad, yo no tengo que hacerte leal. Tú tienes que ser leal. La lealtad no es por empujón, la lealtad no es por coerción, la lealtad no es porque yo te dé algo, que yo te ponga un puesto, no. La lealtad es porque tú amas, porque tú crees. La lealtad es porque tú sirves, porque tú veneras,
necesitan gente leal en el altar. Uno de los principios que yo exijo para unir a una persona que ministre conmigo en el altar es que sea leal a Dios. Que guarde los principios de Dios en su casa, que guarde el testimonio en su barrio, que guarde el testimonio en su familia, que guarde el testimonio frente a sus hijos, que guarde el testimonio frente a un tercero o un cuarto, que guarde el testimonio aunque esté en república, aunque esté en una nación lejana, que guarde el testimonio de ser cristiano, porque los leales son los que Dios toma para que lleven al próximo nivel la iglesia. Moisés bajaba del monte y ahí estaba Josué. Josué, pero ven baja. No, Moisés no ha bajado todavía, yo no sé lo que le pasó. Si dura media hora más, yo voy a subir con tu camello para allá arriba a ver qué le pasó a Moisés. Era leal. Josué entonces, cuando Moisés muere, ¿a quién pusieron? ¿A quién pusieron? Mira, mi siervo Moisés ha muerto, ahora prepárate, que eres tú que va a llevar el pueblo. Porque Dios lo que mira la lealtad de los que están ahí. Usted podría ser un ministro de aquí de esta casa. Mañana, en las generaciones que vienen, yo estoy preparando ministros de esta casa. Cuando yo desaparezca, va a desaparecer Domaire allá, que Dios le dé su voluntad en él de quitarlo de aquí. Yo quiero dejar esta iglesia en gente leales. Yo quiero dejar esta iglesia en jóvenes leales. Yo quiero dejar esta iglesia en hombres y mujeres leales. Gente consagrada, gente que ama la consagración, gente que a la corriente de este mundo, ni un tercero ni un cuarto, le puede cambiar la lealtad de lo que cree, la lealtad que adora, la lealtad, la doctrina, la enseñanza, de lo que se le ha dado por años en esta casa. Diga lealtad. ¿Qué pasa con los leales? Que los leales se le entrega sitio de honor. ¿Qué pasa con los leales? A los que son leales se le entrega sitio de honor. Cuando Cristo fue leal al Padre, dice que Él no vino con un nombre que era sobre todo nombre. Él no gobernaba más que una esfera celestial. Porque Él no gobernaba en la tierra, porque en la tierra gobernaba el espíritu de Adán. Y Adán se lo había pasado al diablo. Cuando Cristo viene, tiene que venir como Adán y pasar por todas las pruebas que no pudo pasar Adán. Ayunar, orar, tener hambre, padecer, ser golpeado y permanecer leal al Padre. Recibir las mismas tentaciones que recibió Adán y contestarle al diablo no por su capricho, sino por lo que estaba escrito. Escrito está Satanás. Y dice que fue leal al pensamiento del Padre. De tal manera que su lealtad lo llevó a morir por el Padre. Lo llevó a morir por el deseo del Padre. ¿Y qué pasó con Jesús? Que dice que murió por causa de la humanidad porque era el amor del Padre revelado. Pero ¿qué pasa con ese amor que Él mostró por la humanidad por causa del Padre? Que aún muerto el Padre lo resucitó. Y cuando lo resucitó, Él no tenía un nombre que era sobre todo nombre, sino que cuando resucitó se le dio un nombre que era sobre todo nombre. Y dice, ni toda autoridad me dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo es mío. El Espíritu Santo no va a hablar lo del Padre nada más, sino que va a hablar de lo mío, porque todo es mío. El Padre me dio todo a mí, pero la lealtad te corona en sitio de honor, la lealtad te consagra, la lealtad te pone a temer a Dios, la lealtad te pone a servir a Dios, la lealtad te pone a pensar cómo vamos a llevar a la iglesia al próximo nivel. La lealtad cuida a las ovejas, la lealtad cuida a la gente, la lealtad ayuda a se compromete en la intimidad para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para cuidar la lealtad de Dios, para cuidar a los de Dios. La lealtad es un servidor, el mío es una servidora genuina. La lealtad te da sitio de honor. Diga, todo espíritu de lealtad lo quebrantamos. Concluí aquí. Debemos cuidar y guardar el lugar de la adoración al Señor. ¿Qué hacen leales? En este tiempo estamos viviendo gente que le da lo mismo hablar una mentira a un pastor. A uno le habla mentira así de ahí. Y uno lo mira, lo deja caminar en el tiempo
y mira que esa persona no crece, ¿qué usted cree que está pasando con esa persona? Está envenenado por dentro porque no es sincero, no es leal. Porque la mentira del diablo está usando argumentos que son del diablo. ¿La mentira de quién es? Porque el diablo es padre de qué. Y si usted usa la mentira, ¿a quién usted está guiándose? Por eso que la Biblia dice, miren, hablen verdad entre ustedes. No se mientan, sean sinceros entre ustedes. No se mientan. Porque cuando usted meta la mentira entre los hermanos, usted está metiendo un principio satánico. Hello. ¿De quién es la mentira? Si el diablo es padre de mentira y yo no mentira, es tan simple de conjugarlo. Los hijos de Dios hablan verdad. Hay que una mentirita, no te metas ahí. No te metas en esa frecuencia, sé leal. Mire, no pude hacerlo esto, yo fallé, verdaderamente me corrí, no entendí bien, se me duró la razón, no pude soportar la tentación. Ah, jefe, se me pasó esto, de verdad, no pude, se me complicó, de verdad. Sí, mala mía, dígale así, aunque le diga, mala mía, jefe, pero no le diga cosas al jefe que tengan que ver con mentiras, que huelan a mentira. La gente consagrada consagran su lengua, consagran su mente. La gente que ama a Dios, que son leales a Dios, consagran su mente. Esos jovencitos que les gusta hablar mucha mentira, consagren su lengua, consagren su boca. Digan la verdad aunque lo azoten, aunque no les crean, pero digan la verdad. Pero digan amén. Ay, mi madre. Yo no estoy diciendo nada. No hablen mentira, hablen verdad. Porque la mentira de quién es. Mira, jovencita de la iglesia, tú estás saliendo todavía, estás recibiendo regalos al tipo que el pastor te dijo que no le ve perfil para ti, por ahora. No, pastor, no, pastor. Le habla mentira a uno. Y se atreven a adorar con esa mentira y uno lo deja tranquilo. A ver si se sincerizan con uno y dice, pastor, mire, ya yo estoy cansado de este bulto de mentira, ya yo no puedo seguir más. Yo tengo que consagrar mi corazón, yo tengo que consagrar mi boca, mi lengua. Conságrese, porque con esa boca usted no puede hablar mentira porque adora al Dios de verdad. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una lengua mentirosa adorando ahí, lo que hacen los demonios es que se burlan. ¿Alguien está entendiendo? ¿Qué es lo que busca Cristo? El Padre, ¿qué es lo que busca? ¿El verdadero? Y tu boca entonces tiene que ser consagrada. Tu lengua tiene que ser ¿qué? Tu corazón tiene que ser ¿qué? Tu corazón tiene que ser leal a lo que crea, a quien sigue, a quien ama. Porque el altar es un lugar levantado. Yo quiero dar la oportunidad a todos ustedes, miren, de verdad, miren, yo soy el pastor más raro. Yo quiero sentirme un día que yo no predique una semana solamente viéndola a todos ustedes y que tienen los requisitos para predicar aquí. Porque la gente quiere un micrófono, pero no quiere pagar el precio de eso. Yo quiero, mira, mi anhelo es que todos ustedes, yo por fila, déjame darle un miércoles violento a una sierva de la iglesia. Y lo voy a hacer. A un siervo de la iglesia, a un hombre de la iglesia. Lo voy a hacer. Pero lo que pasa es que el altar quiere mucha responsabilidad. De santificación, de cuidado, de saber que tú tienes que ser una carta leída. En lo que cuesta, en lo que te concierne a ti. En lo que te concierne a ti. No es que tú vas a llenar el gusto a toda la gente, la matrícula a toda la gente, no es eso. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la devoción que tú tienes que guardar frente a Dios, que se va a ver frente a los hombres. Identifiquemos aquí un huerto plantado por Dios como el primer altar para desarrollar la obediencia o exaltar, adorar, alabar, venerar y honrar a Dios. El primer altar llamado el huerto era para honrar a Dios, para adorar a
Porque hay una ley que vaya al trono de Dios y le dice, tu hija está ocupada de lo tuyo, tu hija está labrando el huerto, tu hija se está consagrando, tus hijos se están consagrando, la iglesia se está consagrando. Y hay un mover sobrenatural que usted no sabe qué gracia es. La gente comienza a llamarla, comienza la remesa, comienza a lograr el trabajo, comienza la tarjeta a recibir finanzas. ¿Sabe por qué? Porque tu tierra bendecida cuando te conecta, cuando eres leal al altar, cuando eres leal a la oración. Adán y Eva con estar siendo leales, aleluya, sirviendo a Dios, amando a Dios, venerando a Dios, honrando a Dios, la tierra de ellos bendecida, aleluya. Cuando se desconectaron, con dolor a la luz. Cuando se desconectaron, maldita la tierra por tu causa, labrará la tierra con dolor, comerá el suelo de tu frente. Y entró entonces un cansancio, entró entonces, ¿sabe qué? Una desarmonía, un desasosiego, entró entonces una desesperación, entró el afán, de repente entró el afán en Adán, porque ya la tierra no le daba su fruto, ahora tenía que trabajar en la extra, ahora tenía, aleluya, ahora lo sacan del huerto y es esclavo de la tierra. Aleluya, diga conmigo, cuando yo estoy en la lealtad con Dios, cuando yo venero al Dios de la lealtad, cuando yo honro al Dios de la lealtad, cuando yo muestro mi obediencia, porque la lealtad muestra tu obediencia, las reglas de la lealtad, la ley de la lealtad, aleluya, los preceptos de la lealtad, los principios de la lealtad, cuando tú los respetas, aleluya, tiene legalidad y Dios te exalta, Dios te levanta, Dios te pone una gracia sobrenatural, la gente comienza a verte diferente, comienza Dios a ponerte un denuedo, para que tú le prediques a multitudes, porque tú te estás guardando en integridad, te estás guardando en la lealtad, te estás consagrando para Dios. Paré aquí. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ojo, el Señor hizo y formó al ser humano para su adoración. Diga, hacer y formar son dos cosas diferentes. Cuando un niño le nace a usted, si usted lo deja así sin formar, se cree irrespetuoso, cambia el orden, él se cree el papá, se cree la mamá, y si usted lo deja crear con esa mentalidad, en unos días más crecido le da una pela, le da empujones, porque usted lo dejó sin orden. Hello. ¿Por qué? Diga, parir un muchacho es un proceso, pero formarlo es otro. Por eso hay muchos muchachos realengos hoy en día, porque los parieron, pero los padres no quieren formar porque todo es un abuso. Satanás mismo trajo la corrección y la pone como un abuso ahora. Y los muchachos le guardan ese abuso, y cuando tú lo corriges, me voy de la casa. Chiquito te lo dicen así. Mamá es mala, porque la corrige. Papá es bueno, porque le acepta todo lo que es. Porque el ser humano desde que nace no quiere corrección. El pastor sí es cruel. Te puso en disciplina por esa sencillez. Hello. El pastor que no pone disciplina es un pastor que no quiere ver a nadie ministrando con él. El pastor que no corrige el deberunte que hacen los miembros, los adoradores, los líderes. No la ovejita incierne, porque la ovejita incierne depende del que está maduro ya. Del carácter del maduro. Yo no corrijo ovejita incierne, no la corrijo. Porque los líderes son los que tienen que darle el carácter a los nuevos que entran, si están definidos. Pero a un líder, después que yo duré 10 años enseñándole, le bajo con todo. Le digo, venga acá, cielo, venga acá, sierva. ¿Usted cree que esa es la conducta de nuestra vida aquí? Tengo 10 años enseñándole, yo tengo por qué reclamarle. Pero ¿qué le reclamo yo a una ovejita nueva? No le he enseñado todavía. Si el carácter de la ovejita nueva se forma es por la oveja vieja, por la oveja que ya sabe cuáles son los preceptos. Por eso es que usted como viejo creyente, como mujer vieja, hombre viejo en la iglesia, usted tiene que saber que su paso alguien lo está siguiendo. Hello. Que su actitud alguien la está mirando. Hello. Que su forma de vida alguien la está siguiendo. Que su forma de vida tiene que representar al pastor que le enseña, al liderazgo central. Que tiene que representar a Dios primero, pero también tiene que
esa influencia. Diga, no es cuestión de saber, es cuestión de ser leal a lo que creo y a lo que sé. Los leales no se mueven tan fácilmente, no niegan tan fácilmente lo que creen. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ojo, el Señor hizo y formó al ser humano para su adoración. Hablé que formar y crear son dos cosas diferentes. Formar tiene que ver con la disciplina que Dios te enseña, los principios. De todo algo podrás comer, te hice todo, lo formó y le digo, yo quiero que tú estés atento de que este principio no lo puede abrogar, de que somos así, tiene que manejarte así. Lo formó y luego le dio la oportunidad de que el carácter se desarrollara recibiendo al tentador. El hombre no fue eterno porque lo que lo iba a llevar eterno era la obediencia al mandamiento. ¿Qué lo va a llevar a la eternidad? Pertenecer a una iglesia. Es la obediencia a Dios. ¿Qué destituyó a Adán? La desobediencia. ¿Qué nos constituye a nosotros? Ya creímos en Cristo, el Padre nos lavó, el Padre nos perdonó, nos perdonan todos los pecados, no nos toman en cuenta ninguno de los pecados pasados. Sin embargo, te entra en una vida nueva. Ahora tú comienzas a vivir y adoptar esa nueva vida en Cristo Jesús y comienzas a consagrarte para Él, a vivir para Él. Ya todo aquí entraba la gracia. No dejes que tu gracia, aleluya, se pierda por causa de tú no seguir caminando integrando los principios de la lealtad del Padre. Alguien tiene que entenderme, por favor. La iglesia tiene una gracia mayor. La iglesia le dio entrada al Padre. La iglesia tiene que ser leal a los principios del Padre. La iglesia está llamada a ser luz. La iglesia está llamada a andar en verdad. La iglesia está llamada a vivir en consagración todos los días de su vida para tener un sitio de honor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué era? Aquí está la prueba. También le hizo el árbol de la vida. ¿En medio de qué? Del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Le hizo qué? El árbol de la vida, pero también hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. También puso la prueba. Diga, la prueba viene para que yo tengo que demostrarme que soy leal. Yo tengo que mostrar que soy leal. La prueba viene para medir el nivel de lealtad que tenemos. Diga, la prueba tiene sentido. Diga, la prueba tiene sentido. Porque si Adán la pasó, Cristo la pasó, cada uno de nosotros tenemos que estar disponibles para enfrentar la prueba y pasarla y permanecer de este lado. Permanecer siendo leal a lo que creemos. Escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Escogido por Dios desde antes que fuésemos visibles, con un propósito definido: adorar, hacer el altar de Dios. Los dos primeros que entraron después de la caída, ¿quién? Caín y Abel. ¿Qué llevaban? Altar. Altar y altar. Tenemos que seguir los principios del altar original. Usted no puede aparecerse aquí como cualquiera. Usted tiene que saber que tiene un encuentro con la adoración a Dios. Los adoradores tienen que estar bien vestidos, definidos. Mujeres que si tienen un cuerpo voluminoso no vengan con una falda que llamen la atención más que la adoración que están cantando, porque su cuerpo está muy apretado. Es cuestión de ética. Los hombres que no vengan aquí con los pantaloncitos deprimidos, que se le vea todo el bulto que cargan por delante, porque usted va a adorar. El pastor tiene que vestir sumisamente, la pastora tiene que vestir sumisamente, las jovencitas que adoran y danzan no pueden salir en cuerda por ahí, porque no fue de un cabaret que salieron de una iglesia, salieron donde la gente ve que tienen que ser diferentes. No, esto es cuestión de semántica, cuestión de entendimiento. Usted no sale de un drink, usted no sale de una discoteca, usted tiene que consagrar su forma de vestir, tiene que consagrar su forma de actuar, no por religión, sino por pudor. Estamos hablando en el término de sensualismo, porque hay mujeres que tienen su cuerpo bien definido y el carnal, al carnal le va a llamar la atención todo. Aunque usted se vista como una monja, el carnal va a ver lo que quiere ver su carne. ¿Sí o no? Porque para el carnal no hay mujeres bien vestidas o mal vestidas. Todas las mujeres
ninguna para el carnal. Hello. Entonces nosotros tenemos que modelar lo que es, definir lo que somos. Fuimos escogidos para modelar a Cristo. No estoy hablando de ropa aquí, no estoy hablando de ropa, estoy hablando de pudor. Yo sé que usted en la playa tiene que ponerse, no se va a bañar con vestido moral, pero es en la playa, usted en la playa. Y si usted se cohibe mucho, en la playa se pone su turbante y es un poco, usted define lo que quiere ser en la playa, pero la iglesia es la playa. Hello. Para venir con decote, muchachita que tienen que levantarse mujeres en la iglesia que enseñan a las niñas a consagrarse y hasta tocarse los brasieres, a veces están disfuncionados y no saben por qué se ven una falda. Las mujeres que vienen de la iglesia deben aprender a consagrar a las niñas de la iglesia. Hello. ¿Estamos aquí? Estamos hablando de consagración. Los principios del altar y de toda la iglesia, porque la iglesia es un solo cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Un solo cuerpo. Terminé. Póngase de pie. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, objetivo y propósito de esta creación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué Dios nos creó? Cuando creó a Adán y Eva, ¿dónde lo puso? Para allá, no, lo puso cerca de él. Dios siempre ha querido que usted esté cerca de él. Diga, Dios quiere que yo esté cerca de él. Porque cerca de él es que yo me puedo transformar a su naturaleza. Porque cerca de él es que yo puedo pensar como él, actuar como él, andar como él. ¿Cuántos quieren estar cerca de Dios? Esta semana es para nosotros no faltar al altar. Esta semana es para nosotros estar en la presencia. Al final vamos a estar ministrando. Aleluya, al altar. Yo sé que va a haber gente que va a botar ese peso, que va a ser trasladado, porque es un proceso. Recuérdense, la consagración no es de la noche a la mañana, pero la consagración es un proceso continuo para desalojar la vida de la carne, para desalojar nuestra independencia, para desalojar nuestra orgullo, para desalojar todo lo que nos agrada a nosotros y instalar todo lo que le agrada al Padre Celestial. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, objetivo y propósito de esa creación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de quién. Diga, delante de quién. De él, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Este fue uno de los principios, propósito que vivimos como creación. Vivamos como creación suya, para adorarle a él, exaltarle a él, honrarle a él y servirle a él en el altar. El propósito del altar es medir la capacidad de obediencia para que nosotros podamos recibir la palabra constantemente y terminemos perfeccionados como él quiere. Amén. Levante su mano. Padre, consagra nuestra vida. Consagra nuestro oído. Levanta mujeres maestras del bien. Que cuando yo me vaya para el viaje que tú tienes programado, un día, yo dejo una iglesia consagrada. Una iglesia que no quiera ganar la voluntad de los hombres, sino que quiera ganar tu voluntad y lleve a los hombres a tu voluntad. Una iglesia que no quiera ganar la voluntad de las mujeres, sino que lleve a la mujer a tu voluntad. Porque llevando a los hombres y la mujer a tu voluntad podemos darle vida eterna. Podemos llevarlo a un sitio de honor, podemos llevarlo a ganar honra, a favor. Hoy bendigo a tu pueblo. Los que están escuchando fuera en esta semana de consagración, hoy consagramos nuestra boca de la mentira, consagramos nuestro corazón del odio, de la falta de lealtad. Los que están afuera lo esperamos porque sé que Dios tiene un llamado para ellos, para que vengan a consagrarse, para que vengan a apartarse, porque también Dios tiene planes para ellos, para llevarlo a un sitio de honor, para levantarlo a un sitio de honor. Y el que venciere le hará comer del árbol de la vida. El que venciere hasta el fin le hará comer del árbol de la vida.